Hola, y bienvenidas al Planeta de la Literatura. Hoy quiero compartir con todos vosotros y vosotras unas reflexiones en torno a la figura de Samuel Beckett. Me parece difícil hablar y aportar algo distinto o nuevo sobre la figura de Samuel Beckett. Se ha escrito tanto y tan largo, pero yo quiero centrarme en un periodo de su vida que creo que es importante para su producción artística y que seguramente a lo mejor ha pasado un tanto por alto, se ha pasado un tanto por alto. Estoy hablando de 1938 a 1946. Y si le preguntaran, cuando le preguntaban a Beckett cuáles de sus obras eran las mejores, él decía que el lector lo tenía fácil, que solo tenía que leer lo que había escrito entre 1946 y 1950. Entonces parece que esta época no es tan importante. De hecho, en su producción literaria solo podemos contabilizar dos obras. Una de ellas ya estaba prácticamente escrita antes de 1938, que es Molloy, la novela Molloy, y otra que escribirá en este periodo, que es What. Mm, Si se puede decir quizá obras menores dentro de la producción de Beckett, ¿no? Pero desde mi punto de vista, este periodo sí que va a ser importante porque ve que va a tomar una serie de decisiones bastante peleagudas y en algunos de ellos complicadas y arriesgadas. El caso es que serán definitivas para su forma de escribir, ¿no? Ve que hasta entonces, hasta ese momento tiene encima de sí una serie de dilemas, ¿no? Dilemas que pueden parecer sencillos, pero en su momento para él eran claves, ¿no? Dónde vivir, dónde aposentarse. Hasta ahora ha estado entre Dublín, Londres y París. Eh, ¿A qué se va a dedicar? Tiene su plaza en el Trinity College, aunque ya parece que ha renunciado a ella, pero está ahí. Y los dos últimos años que ha estado, antes de 1938, que ha estado viviendo en Londres e intentando dedicarse solo a la escritura, han sido penosos. Y la posibilidad de ser escritor está ahí llamando a su puerta y él está decidido a ello, pero aún no ha tomado la decisión. Y luego hay otra posibilidad que tiene que ver con el lenguaje. Cuando Beckett va a París a finales de la década de los 20, conoce a Joyce, es aceptado en el círculo de Joyce, y desde esa época está muy impregnado o ha estado muy impregnado de la escritura preciosista, la escritura repleta de citas y de interpretaciones que es propia de Joyce. Joyce apuesta por la palabra, claro está, por encima de todo, pero es una palabra distinta. Beckett intuye que ese no es su camino, intuye que hay que pegar un giro y que si bien ha escrito un ensayo, una serie de ensayos propiciados por el propio Joyce, como es el famoso de Dante, Vico, Bruno y Joyce, él y algunas poesías con esos juegos de palabras nuevos, como es putoscope, que es la unión de dos palabras que en inglés tienen un determinado sonido y que nos llevan a un significado que no existe. Beckett intuye que su camino no va por el que Joyce está trabajando, ¿no? De tal forma que en esta época eh, se ve abocado a intentar dar un giro a su situación. Los acontecimientos también no es que le ayuden, pero sí que van a ser importantes. El 7 de enero de 1938, cualquiera que se haya acercado a una biografía de Beckett lo conoce, caminando por París en compañía de unos amigos, alguien se abalanza sobre él y lo acuchilla. Este apuñalamiento, que ha sido ya narrado desde los más diversos puntos e incluso al final ya no conocemos cuál es la versión definitiva, porque no sabemos si ocurrió por la tarde, si ocurrió por la noche, si Beckett provocó al agresor o no me dio palabra. Lo cierto es que Beckett, cuando se encuentra de nuevo con el agresor en los tribunales, lo único que quiere saber es por qué le ha apuñalado. Y así se lo pregunta a este buen hombre, a Prudent, y él le contesta, no sé, lo único que puedo pedirle es disculpas. De alguna forma ve que se ha asomado a un mundo
un tanto caótico, en el que las acciones sin sentido, sin razón, injustificadas, predominan. Y esta es una puerta bastante jugosa para internarse y ver qué puede pasar. Sin tiempo para mucho más, Beckett vuelve a Dublín y cuando está en Dublín se entera de que las tropas nazis alemanas han invadido Francia. Él vuelve sobre la marcha. Cuando le preguntan sobre por qué esta vuelta estando en Irlanda, él dice que todos sus amigos estaban en peligro de muerte y él no podía quedarse mirando hacia otro lado. Asume el riesgo, asume la aventura peligrosa a la que se enfrenta, vuelve a París e ingresa en la Resistencia. 2 años, en 1942 tiene que huir porque el grupo ha sido delatado a la Gestapo y prácticamente son arrestados todo el grupo. Él puede huir y se refugia en la campiña, se refugia en el departamento de Vaucluse y en esa estancia, en la cual sobre todo trabaja como campesino, sigue trabajando en la resistencia, le da tiempo a enfrentarse a una novela, What. En esta novela no vamos a decir que sea que rompa todos los esquemas, pero sí que apunta ya algo de lo que va a ser definitorio en Joyce. Cuando acaba la guerra, vuelve a Dublín y en el 1946 tiene una especie de epifanía o revelación que narra perfectamente en unos párrafos de su obra La última cinta de Crab. Cuando, cuando termine esta disertación, os leeré el fragmento porque creo que es clave para entenderlo, ¿no? En este momento, Beckett ya ha solucionado todos los dilemas que tenía pendientes. Se quedará a vivir en París, apostará por la escritura totalmente y empezará a escribir en francés, abandonará el inglés. Bueno, luego lo recuperará en algunas de sus obras, pero abandonará el inglés. Le he preguntado por qué, él lo único que dice es que quiere, contrariamente a la escritura preciosista de Joyce, él quiere una escritura despojada de todo. Este despojarse es básico para él. Yo creo que hay dos palabras claves en esta nueva etapa de Beckett, la inacción y el despojamiento. ¿La acción para qué? ¿Por qué? Es en un mundo tan caótico y sin sentido. Y en cuanto a las palabras, Joyce intuye que dentro de este mundo caótico, lo único que nos queda por hacer es hablar y hablar y hablar. Sus personajes hablarán continuamente, seguramente, con toda seguridad no se mueven, no hacen solo simplemente acciones sencillas y cotidianas, levantarse, ponerse los calcetines, como puede ser, si recordáis, Esperando a Godot, ese momento clave que tiene una trascendencia, un simbolismo mucho más allá de lo que significa colocarse unos calcetines, ¿no? Pero aparte de eso, Beckett ya ha tomado una decisión con respecto a todo el campo dramatúrgico y de la escritura. Espacialmente va a apostar por unos espacios hasta ahora inauditos dentro del teatro, ¿no? Personajes enterrados en arena, personajes que viven en cubos de basura, personajes que se arrastran por la tierra, personajes que pueden vivir en urnas. Los espacios de Beckett van a ser minimalistas por completo. Si recordáis Esperando a Godot, en que él se encargó de colocar todas las acotaciones, todas las didascalias teatrales, no nada más que había un árbol del que caía una hoja, ¿no? Los espacios de Beckett no son minimalistas y a la vez no indican absolutamente nada. Temporalmente le ocurre lo mismo. La acción que nos plantea y el diálogo que nos plantea puede ocurrir en cualquier momento. Únicamente hay visos de retrospectiva hacia el recuerdo, ¿no? Como puede ser este personaje Crab, que se dedica a escuchar las cintas que va grabando cada cumpleaños que va teniendo, ¿no? Y luego, lingüísticamente,
él va a apostar definitivamente por una escritura cotidiana, una escritura realista, pero que no tenga ninguna, en teoría, ninguna otra interpretación tal y como le ocurría a Joyce. Leer a Joyce es asomarse a un cúmulo de posibles interpretaciones, ¿no? Una última decisión que toma, fundamental, es qué personajes van a constituir sus obras. Y él apuesta por personajes que habiten los límites. Personajes que estén casi, personajes fronterizos, que están casi excluidos de la sociedad, ¿no? Vagabundos, pobres, personajes sin ningún objetivo. Este tipo de personajes son mendigos, son los personajes que habitarán el universo de Beckett. A partir de ahí vienen sus grandes obras, ¿no? Que aunque él nos diga que solo van desde 1946 a 1950, no se puede estar de acuerdo. Hay obras de teatro fundamentales como es Los días felices, Fin de partida y, como no, la última cinta de Crabbe, de la que os voy a leer ese fragmento que os digo que era fundamental para entender la epifanía sufrida por Beckett. Kraft es un individuo que se dedica, o sea, como os contaba antes, cuando son sus cumpleaños, graba cintas y a la vez escucha las cintas anteriores, ¿no? En una de ellas escribe esto: espiritualmente, un año de lo más negro y pobre hasta aquella memorable noche de marzo en el extremo del muelle, en que todo se me aclaró, bajo el ventarrón, jamás lo olvidaré. Al fin, la revelación. Me imagino que esto es, sobre todo, lo que debo grabar esta noche, pensando en el día en que mi labor esté concluida y ya no quede sitio en mi memoria, ni frío ni cálido para el milagro para el fuego que la abrasó. Lo que entonces vi de repente fue que la creencia que había guiado toda mi vida, es decir, Crabbe desconecta el aparato con impaciencia, hace avanzar la cinta y la conecta de nuevo un poco más adelante. Grandes rocas de granito y la espuma que brillaba a la luz del faro, y el anemómetro que daba vueltas como una hélice. Veía claro, lo veía totalmente claro, en fin. La oscuridad que yo siempre había rechazado encarnizadamente era en realidad mi mejor. Crabbe desconecta el aparato con impaciencia. Posteriormente, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron que esos puntos suspensivos, ¿qué significaban? Y él dijo que aliado. La oscuridad era su aliado. Él había buscado la luz y comprendía que solo desde la oscuridad podía seguir escribiendo. Podía seguir dejando que sus personajes hablaran y hablaran y hablaran, porque escuchándose sabían que existían. Una pregunta que me hago: ¿por qué no se representa más a Beckett? ¿Por qué no se representa la última cinta de Crabbe? ¿Por qué no se representa Fin de partida? Bueno, ahí está. En el teatro hay muchísimos autores, pocos teatros y, en fin, es un dilema. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de vuestro interés y hasta el próximo Planeta de Literatura, que os plantearé el encuentro con otro autor. Muchas gracias.